vamos a entonces estar abriendo Éxodo capítulo 14. Que se ven bonitos hoy día. Se ven bonitos, lo siento cerca. Lo siento más cálido aquí, el ambiente está rico aquí. Está bueno, Dios los bendiga mucho. Éxodo 14, vamos. El sermón del día de hoy lleva por título Cruzando el Mar Rojo. Vamos a leer, por favor póngase en pie conmigo. Si no ha traído Biblia, cómprese una. Cómprese una, no sea tan mezquino, tan baratas. Ya, tan baratas las Biblias. Pero si no ha traído Biblia, están en español en Walmart. Mire, qué buen dato que nos da la hermana. En Walmart hay Biblias en español. Gracias por ese dato. Así que si usted no tiene una Biblia, ahorre ahí unos chavitos para comprarse la Biblia. Una Biblia. Bien, vamos entonces a estar leyendo Éxodo capítulo 14. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, en el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva, no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndoles, pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿Se da cuenta? El pueblo ya quejándose. El pueblo de Israel, después de haber visto las 10 plagas, los prodigios y milagros que el Señor había hecho, y ahora se está quejando. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? O sea, que ellos querían permanecer en esclavitud. Eso mucho pasa hoy en día también, personas que prefieren quedarse en la esclavitud del pecado y no rendirle su vida y ser libertados por Cristo. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová. Hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo entre los hijos de Israel, por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios, para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era la nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche se acercaron los unos a los otros, nunca se acercaron los unos a los otros. Verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.
Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Se ahogaron. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel, los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y mire lo que dice ahora: y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Tome asiento. Leímos todo el capítulo 14. Si se cansó usted, parece que le falta práctica leyendo la Biblia. Si encontró que leímos demasiado, fueron solamente, ¿cuántos versículos? 31 versículos. Bueno, hoy nos encontramos ante uno de los pasajes más emblemáticos y poderosos del Antiguo Testamento. También un evento que ha sido muy criticado por los escépticos y por los incrédulos. Me refiero a la narrativa del cruce del Mar Rojo por los israelitas. Ellos estaban en medio de la desesperación y la incertidumbre. Dios milagrosamente liberó al pueblo de la esclavitud. Y ahora, esta historia, que por cierto es un hecho histórico, pero también es una lección profunda para nosotros hoy en día, una lección de fe, de obediencia y de fidelidad a Dios para aquellos que confían en Él. Pongámonos en perspectiva. Ellos habían salido de Egipto, habían despojado a los egipcios, habían salido con riquezas. Recuerde, la última plaga que Dios les había enviado a los egipcios fue la muerte de los primogénitos, y ellos habían sacrificado un cordero pascual, habían untado los dinteles de la puerta, y el ángel de la muerte había pasado de largo, y ningún primogénito de los israelitas murió. Así que ellos habían visto los prodigios del Señor, y ahora Él les iba a llevar en una travesía para la entrega y la posesión de la tierra prometida. Y es bastante interesante que si nosotros somos familiarizados con la narrativa del Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, desde el Génesis hasta Números, Deuteronomio, nosotros podemos ver que entraron a Egipto 70 personas. 70 personas. Cuando hubo hambruna, ¿se acuerda? Y estaba José, y milagrosamente el Señor preserva la vida de estas personas. Pero después de más de 400 años, el pueblo ahora ya había alcanzado una cifra millonaria. Los eruditos dicen que estamos hablando de alrededor de 2 a 4 millones de personas. De 70 a casi 4 millones de personas. Así que estamos hablando de una multiplicación del pueblo de Israel
y recuerde que el pueblo de Israel, ellos no se mezclaban por orden del Señor, así que la etnicidad de los israelitas se había mantenido bastante pura. Porque había un propósito. El Mesías tenía que llegar por el linaje de la tribu de Judá. Así que ahora nosotros vemos que ellos están en camino a tomar posesión de la tierra prometida. Y ahora, si nosotros recordamos, cuando Josué, después de la muerte de Moisés, me estoy adelantando un poquito, pero para ponerlos en perspectiva, cuando Moisés muere, Josué es el encargado de que ellos tomen posesión. Y él envía a 2 espías. Ahora los espías les tomó 40 días entrar a la tierra de Canaán. Sin embargo, para ellos sería una travesía un poco más extensa. Algunos eruditos dicen que con una población de 2 a 4 millones de personas probablemente les había costado un par de meses, 2 a 3 meses, tomar la ruta que Dios lo iba a llevar para tomar posesión de la tierra prometida. Sin embargo, a raíz de la desobediencia, ellos vagaron por 40 años en el desierto. 40 años en el desierto, producto de la rebeldía, y ninguno de los que estuvo ahí en el desierto tomaría o tendría la bendición de estar en la tierra prometida, excepto Josué y excepto estos 2 espías y sus familias. Ahora, algunos han tratado de darle una explicación lógica, racional, al milagro del cruce del Mar Rojo. Si me puede mostrar ahí, mi hermana, hay un mapa. Y en el mapa usted puede ver en la zona superior, donde está ahí el delta del Nilo, donde está el número 1. Para tomar posesión de la tierra de Canaán era mucho más fácil bordear el mar Mediterráneo. Pero sin embargo, Dios no lo lleva por el camino más fácil. ¿Qué habría estado pensando el Señor? No lo sabemos. En esa parte donde está el desierto de Shur y un poquito más arriba, en lo que es la franja de Gaza, era la tierra donde habitaban los filisteos, enemigos eternos de Israel. Así que probablemente el Señor quería evitar algunas bajas del pueblo al enfrentarse a estos filisteos que eran guerreros poderosos. Y los lleva por una travesía más larga, pero más segura. Algunos tratan de ver por dónde fue el paso del Mar Rojo, y ahí cerca de la zona del desierto de Shur hay un lago. Cerca de ahí de Sucot hay un lago. Entonces algunas personas, tratando de darle una explicación lógica, dicen: no, hay ciertas épocas del año donde en ese lago hay una franja de tierra y cuando baja el nivel de las aguas, las personas pueden cruzar. Están tratando de dar una explicación natural, pero nosotros sabemos de que no es posible dar una explicación natural, porque estamos frente a un milagro. Estamos frente a un Dios para el cual no hay nada imposible. Así que el Señor los lleva por acá, por Gosén, bajando, y abre el Mar Rojo. Ellos estaban encerrados literalmente entre el desierto y el Mar Rojo. ¿Y qué hacen los israelitas? ¿Qué hace cuando usted está en problemas y no ve una salida? ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos quejamos. Nos quejamos. Pero ¿cómo, Señor, si yo soy tu hijo, yo soy tu hija? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Pero nosotros vemos de que para el Señor no hay nada que se haya salido de control. Lo que sucede es que el Señor
Le gusta que nosotros dependamos de Él. El Señor no tiene un plan B. Para nosotros quizás hay un plan B, pero para Dios nunca hay un plan B. Él siempre tiene un solo plan con nosotros. Ahora, la manera en que Dios trabaja, a veces espera hasta el último segundo. Siempre lo hace así. Siempre ha trabajado así el Señor. A veces estamos orando por días. Señor, provéeme, provéeme. No tengo para pagar los biles. Y usted tiene que pagar el día 31 y ese mismo día el Señor le responde. ¿Le ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Cuando ya estamos a punto de perder la esperanza, y ahí ¡boom! Viene la respuesta. El Señor trabaja así porque Él quiere que nosotros aprendamos a depender solamente en Él. Así que vamos a ver el pasaje. Primero, está la provisión divina en medio de la adversidad. Nosotros encontramos a los israelitas, están acorralados entre el mar y el ejército egipcio. Ahora, este es un momento donde hay miedo, donde están angustiados, surge la duda, surge la desesperación. Y muchas veces también para nosotros, cuando estamos en medio de las dificultades, surge la duda. Señor, ¿estás conmigo o no? Es natural a veces experimentar la duda. Pero Moisés está tratando de alentar al pueblo. Está tratando de recordarles lo que él ha hecho. Moisés también comienza a afligirse. Imagínense Moisés con varios millones de personas en contra de él y quejándose. ¿Por qué no nos dejaste allá y nos traes aquí a morir en el desierto? Hubiera sido mejor servir a los egipcios. Y muchas veces hoy en día muchos cristianos hablan de esa manera. Ahora que estoy en la iglesia parece que es peor. Mejor me hubiera quedado en el mundo. Ahora que soy cristiano me vienen más problemas. La palabra del Señor nos dice, en el mundo tendremos aflicción de la carne, pero que confiemos porque Él venció al mundo y si Él venció, nosotros también venceremos. Gloria a Dios. Pero Moisés está tratando de animarlo y le dice, miren, el Señor te está peleando por nosotros. Y dice que Moisés comienza a clamar a Dios, empieza a buscar a Dios. Y el Señor, ¿qué le dice a Moisés? Oye, Moisés, no me clames a mí, marchen. A veces el Señor está esperando que nosotros tomemos la iniciativa. A veces el Señor está esperando que nosotros tomemos decisiones y si esas decisiones son sabias, Él las va a respaldar. A veces nosotros queremos que el Señor tome las decisiones por nosotros, pero no es así como funciona la cosa. Yo le voy a contar una anécdota que hoy día le va a parecer un poco graciosa, pero en mi inmadurez, en mi desconocimiento de la voluntad de Dios, yo cuando me convertí al Señor, estaba por ahí por los 20, hace un poquito tiempo atrás. Entonces estaba de novio con esta hermosa mujer que tenemos acá y estábamos planeando la boda, estábamos planeando casarnos y yo estaba yendo a la iglesia, estaba con un hambre de aprender las cosas, entonces empezamos a orar al Señor. Yo decía, Señor, quiero que tú me digas el día y la fecha en que tú quieres que yo y Andrea me case. Así era mi oración, yo quería que el Señor me pusiera la fecha. Es mi intención de poder quizá agradar al Señor, hacer su voluntad. Y yo veía que como que el Señor no me respondía. Y yo decía, pero ¿cuándo quieres que yo me case, Señor, con ella? Como que yo quería que viniera un ángel del cielo y el Señor me dijera, mira Marcelo, te tienes que casar febrero 21. Yo en mi mente, al parecer, pensaba algo así. Y el Señor usa un instrumento, una hermana, y nos entrega un mensaje de parte del Señor. Y dice, mire, el Señor les envía un mensaje y le dice que la mesa está lista, está todo listo.
¿Qué significa esto? Que la decisión tienen que tomarla ustedes. Y ahí aprendí que muchas veces nosotros queremos poner todas las decisiones en el Señor. Incluso a veces eso es como un poquito es ser muy fantasiosos, como muy, ¿cómo podríamos llamar esta palabra? Muy soñadores. Como que buscamos una respuesta del Señor y queremos que el Señor envíame un sueño, envíame a un profeta a hablarme. Cuando tenemos la palabra del Señor, nos encantan ese tipo de cosas. Que venga alguien y ore por nosotros y el Señor lo use y nos dé una palabra. Claro que el Señor puede hacerlo, yo no estoy en contra de eso. Y el Señor lo ha hecho muchas veces, pero es cuando el Señor quiere hacerlo. Nosotros no tenemos que forzar nada. No podemos depender de las personas, sino que debemos depender solamente de la palabra de Dios. Así que él está instando de que él iba a pelear y que ellos tenían que continuar la marcha. Marchen, no oren, no clamen, solo marchen. Bueno, en el camino el Señor le iba a decir qué iba a hacer. Así que esta es una lección fundamental para nosotros. En medio de nuestras pruebas y desafíos, debemos recordar que Dios es nuestro refugio y Dios es nuestra fortaleza. Ahora, no importa cuán difícil parezca la situación, Él es capaz de abrir caminos donde no los hay. Donde está todo cerrado, Él es capaz de abrir las puertas, de derribar fortalezas. Él es capaz de abrir el mar que está cerrado para ti, para que tú pases en seco al lugar donde está tu bendición. Lucas capítulo 1, verso 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Ahora, ¿usted cree que no hay nada imposible para Dios? Lo creemos, pero a veces dudamos. A veces dudamos de que para Dios pueda sacarnos de una situación. Hemos estado en una situación tan difícil que decimos que no, esto es demasiado difícil para Dios. No hay salida para mí. Pero Dios te dice, no hay nada imposible para mí. Segundo, la obediencia a la voz de Dios. Y aquí hay un momento interesante. En el versículo 15, cuando el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Muchas veces Dios quiere que nosotros tomemos las acciones, como yo les decía, y Él estará respaldando estas acciones cuando estemos caminando por fe. Dios le da instrucciones a Moisés para que él extendiera su vara. Y a través de eso él separaría las aguas y el pueblo podría avanzar y cruzar en seco. Ahora, este acto de obediencia por parte de los israelitas fue crucial para experimentar el milagro de Dios en ellos. Y esto nuevamente nos enseña que aunque a veces las órdenes de Dios pueden parecer irrazonables o difíciles de entender, nuestra obediencia a su voz es esencial para ver su poder obrar en medio de nuestras vidas. Solamente Dios te manda a obedecer, no a comprender. Es como cuando el Señor nos manda a amar a nuestras esposas. Dice, amen a nuestras esposas, amen a sus esposas. No las comprendan, solo ámenlas. No les gustó, parece, muchas. Tenemos que amar a nuestras esposas aun cuando no las entendemos. Porque cuando uno les pregunta, ¿y estás enojada? Y ella dice, no, no estoy enojada. Para nosotros los hombres tomamos el mensaje literal, no está enojada.
Pero tenemos que aprender a leer más allá. Si en el tono que te lo dice parece enojada, está enojada. Mucho más. Así que tenemos que aprender la obediencia al Señor, sin cuestionar. Él es mucho más sabio que nosotros. Él tiene una sabiduría infinita. Él tiene una sabiduría que no tiene límites. Él puede hacer todo lo que Él quiera. Y entonces, si el Señor nos está diciendo, camina por ese lugar, aunque nosotros veamos que el camino es difícil, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Así que debemos estar dispuestos a seguir las instrucciones de Dios. Incluso cuando no comprendemos completamente el plan, no estamos llamados a comprender su plan completamente. De hecho, el Señor le encanta jugar a las escondidas con nosotros. No nos va a revelar todo el plan y nos va a ir dando pistas para que nosotros las sigamos. ¿Se acuerda del cuento de infantil Hansel y Gretel, que iban poniendo unas galletas para que fueran siguiendo? Así es el Señor, como que nos va poniendo cosas en el camino y nosotros tenemos que discernir para ir siguiéndolas. Pero si usted va en el camino de las galletas, entonces usted va a llegar al final de la bendición. Si estamos en su mano, estamos seguros. Usted no tiene nada de qué temer si está en las manos del Señor. La obediencia es primordial. La obediencia le va a traer bendición a su vida. Y la obediencia le va a traer paz a su vida. Antes de emigrar a los Estados Unidos, yo les he contado la historia. Habíamos fundado una compañía de fabricación de detergentes químicos. Entonces el Señor quería que yo dejara eso. Quería que yo dejara esa empresa que había fundado. No es algo fácil. Cuando tú le pones empeño a algo y eso empieza a funcionar, empiezan a haber clientes, no es algo fácil. Y yo estaba luchando con eso, porque entra el orgullo de hombre también y uno dice, pero si yo formé esto con mi esfuerzo, con mi sudor, fui a hablar, visité clientes, pero el Señor no quería eso para mí. Él tenía un plan diferente para mí y mi familia. Pero sabe, cuando yo decido ya entregar eso y decir, ok, esta etapa en mi vida tiene que cerrarse y voy a escuchar y seguir el llamado de ir a prepararme para servirte, en ese momento cuando yo dije, sí, Señor, y me rendí en sus manos, una profunda paz invadió mi corazón. Eso ahora es parte de nuestra historia como familia, pero ya no hay un pesar. ¿Qué habría pasado si yo no hubiera dejado eso? Si no hubiera venido a los Estados Unidos. Ya no existen ese tipo de pensamientos, porque hemos visto que Dios ha respaldado nuestro ministerio, ha respaldado nuestro camino, porque Él nos había pedido seguir este camino. Así tenemos que ser nosotros. Estamos seguros en las manos de Dios. Tercero, la liberación y el juicio sobre el enemigo. Cuando hay obediencia a Dios, Él se encarga de tus enemigos. Tú no tienes que encargarte de ellos, porque cuando nosotros queremos tomar la justicia en nuestra mano, va a salir mal. Cuando alguien se levante contra ti, no te defiendas. No caigas en la bajeza que ellos caen. Tú simplemente ora y entrégale a esas personas a Dios. Cuando tú obedeces, el Señor se encarga de tus enemigos. Pero aquí la clave está en la obediencia. Santiago dice,
resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo es nuestro enemigo. Pero muchas veces nos saltamos la primera parte del versículo, que es muy importante. ¿Qué dice antes de resistir al diablo? Sométanse a Dios. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Si una persona no se está sometiendo a Dios, el diablo va a hacer estragos en su vida. Te va a hacer daño. Si tú no estás en obediencia, en sumisión en el Señor, el diablo va a hacer estragos contigo y tu familia. Por eso que debes someterte a Dios. Y someterse significa obedecer los principios bíblicos, reconocerlo como Dios, como tu Señor en tu vida y en toda área de tu vida. Y entonces cuando tú haces eso, Dios se va a encargar de todos tus enemigos. Cuando los israelitas cruzan el mar y los egipcios intentaron seguirles, y aquí hay algo bien importante e interesante. Imagínense el corazón de Faraón. Él había visto todo lo que hizo Dios. Había atacado a través de las plagas a cada uno de los dioses egipcios. Las plagas, como vimos la semana pasada, representaban a los dioses egipcios y Dios les había dado un golpe a cada uno de ellos. Y el golpe más duro fue la muerte de los primogénitos. Y ese golpe fue un golpe mortal. Incluso para Faraón, porque ¿sabe qué? En la cultura egipcia, el Faraón también era considerado un dios. Él era considerado un dios en la tierra. Así que el Señor, cuando mata a su primogénito, de otra manera le está diciendo a Faraón: tú no eres Dios, yo soy el que da la vida y yo también soy el que la quita. ¿Dónde está tu poder? Tú eres un simple ser humano que necesitas también arrepentirte. Así que Faraón, aún con eso, aún con el dolor, imagínense de haber perdido a su hijo, endureció su corazón y sale detrás de los egipcios. A veces vemos a Faraón muy lejos, pero a veces nosotros tenemos un comportamiento como Faraón. No nos basta ver todas las pruebas que nos dio, nos metemos en una, nos metemos en otra. Y queremos seguir metiéndonos en las patas de los caballos. Ríndete al Señor. Rinde tu vida al Señor. No pelees contra Dios. Cuando el Señor se presenta ante Pablo y Pablo estaba persiguiendo la iglesia, el Señor le dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. En otras palabras más sencillas, lo que Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a Pablo es: mira, la batalla que tú estás peleando es una batalla perdida para ti. No te queda otra cosa que rendirte. Tú no puedes pelear contra mí. Usted y yo no podemos pelear contra Dios. Jamás vamos a doblar su brazo. Él es nuestro Dios todopoderoso, el Señor de nuestra vida, y nos haría bien a nosotros obedecer en todo, porque si obedecemos, entonces vamos a experimentar paz, abundancia y bendiciones en nuestra vida. Ahora, una vez que los egipcios intentan cruzar, ven que se dividen las aguas. Yo me imagino a estos egipcios, no sé en qué estarán pensando, porque si usted se pone a pensar en esta situación, imagínese una pared de agua por acá y otra pared de agua por allá, y pasar por en medio de ello. Imagínense ahí ver a Nimo, a ver a esos pececitos, por ahí a un tiburón pasar por ahí al lado suyo, usted caminando ahí. Debe haber sido una imagen asombrosa. Yo creo que por eso que los israelitas dicen que ahí temieron al Señor. Temieron a Dios. Ellos están cruzando y ahora el Señor le dice
una vez que ellos estuvieron seguros, ahora Moisés extiende tu mano nuevamente y dice que las aguas volvieron a su lugar y los egipcios literalmente fueron ahogados. Este evento marca tanto la liberación de los israelitas como el juicio de Dios a sus opresores. Y en este caso fue un juicio de muerte. Algunos eruditos dicen que este hecho nunca ocurrió, porque no están escritos en los escritos egipcios. Mi profesor de hebreo decía memoria ignatum. Significa cuando las personas quieren olvidarlo. Los egipcios se caracterizaban por tratar de mostrar solamente sus victorias. Así que no iban a poner ahí que una dinastía de un faraón y todo un ejército murió en manos de un pueblo que tenían a un Dios llamado Jehová, el gran yo soy. Ellos no iban a plasmar ahí para las generaciones. Cuando a usted le pasa algo malo, usted no lo anda anunciando. Cuando a usted le pasa algo malo, usted quiere que quede ahí, que muera ahí. No quiere que sus generaciones siguientes lo sepan. Eso es lo que está pasando aquí. Por eso que no hay registros egipcios acerca de esto, porque intencionalmente no lo escribieron. Ellos escribían solamente sus triunfos. Pero ciertamente esto fue un juicio de Dios para ellos. También nos muestra que en su tiempo es perfecto y Él trae justicia y trae libertad a aquellos que claman a Él. Así como los israelitas fueron liberados de la esclavitud, Dios puede liberarnos de cualquier cadena que nos ate y nos impida experimentar la plenitud en Cristo Jesús. Si tú no le has rendido tu vida a Cristo, es el momento de rendirle tu vida al Señor. Y si hay alguna área quizás en la que estás luchando con Dios, sí, Señor, mira, no, en esta área, Señor, no te metas. En todo esto te pueden meter, pero en esta no. Y para algunos especialmente, en esta área no te metas, Señor. En esto no. Mira, en toda, pero en mis finanzas no, Señor, ahí no te metas. El Señor tiene que ser Señor de toda nuestra vida, que incluye esto, las finanzas. Bueno, vamos a estar concluyendo. La travesía a través del Mar Rojo no solo fue un evento histórico, sino también un testimonio poderoso de la fidelidad y el poder de Dios sobre su pueblo. Y nos enseña que en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier prueba, nosotros podemos confiar en Dios y Él nos va a guiar a la victoria. Él nos va a guiar a tierra seca, a un lugar seguro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar entonces estas verdades a nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicar? Te tengo 3 aplicaciones para que te lleves el día de hoy. Primero, confía en Dios en medio de la adversidad. En tiempos de crisis y desafío, recordemos que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Confiemos en su poder para abrir caminos donde no los hay. Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Segundo, obedece la voz de Dios sin titubear. No importa cuán difícil parezca, debemos estar dispuestos a seguir cada instrucción que Dios nos da. Nuestra obediencia es clave para experimentar el poder y la provisión de Dios en nuestras vidas. Recuerde que en la obediencia está la bendición. Los desobedientes, los rebeldes, no reciben bendición. Pero aquel que obedece la palabra del Señor alcanza las bendiciones del Señor. Tercero y último, experimente la libertad en Cristo. Así como los israelitas fueron libertados de la esclavitud,
y llegaron a la tierra prometida, the promised land, donde fluía la leche y la miel. Así también nosotros podemos experimentar la libertad en Cristo a través de Jesucristo, nuestro Señor. A través de Jesús nosotros podemos ser liberados de cualquier opresión, confiando en que Dios pelea por nosotros. En el Nuevo Testamento vemos que hay una tipología del bautismo en el cruce. Dice la palabra del Señor que cuando los israelitas cruzaron, fueron bautizados en el Mar Rojo. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser bautizados en las aguas del bautismo. Después de nuestros servicios de Palmas y Pascua de Resurrección, vamos a tener un servicio de bautismo. Y usted, si le ha rendido su vida al Señor, usted va a poder tener la oportunidad de bajar a las aguas del bautismo y confiar en el Señor, anunciando públicamente su decisión en Cristo. Algunas personas se preguntan, pero pastor, yo no estoy preparado. Bueno, quiero decirte que ninguno de nosotros estaba preparado cuando Jesús llegó a nuestra vida. ¿Qué requisito tengo que cumplir, pastor, para bautizarme? Solamente uno. Recibir a Jesucristo como tu único Señor y Salvador personal. Ese es el único requisito. Pastor, pero es que yo todavía hago esto y esto. Él te va a ayudar en el camino. Solamente Él quiere que tú le rindas tu vida y ahí comienza tu vida discipular con el Señor. Mucha gente quiere llevar a un nivel de perfección y decir, no, ahora yo estoy preparado para bautizarme. No, no es así como funciona. Tú te bautizas en obediencia y luego vas a ir viendo el cambio poco a poco. Tampoco pienses que el bautismo es algo mágico, que te va a dar un poder especial y no vas a caer en tentación. Hay momentos que vas a pecar, pero abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Así que si usted no se ha bautizado, ¿qué está esperando? Recuerde que en la obediencia hay bendición. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.